El doctor Vázquez jamás permitía que lo llamaran por su nombre de pila. En el hospital, todos lo conocían como el neurocirujano de hielo. Siempre impecable. Siempre puntual. Siempre distante. Nunca sonreía a los pacientes. Nunca asistía a las celebraciones del equipo. Nunca hablaba más de lo necesario. Era brillante, sí. Eficaz. Temido. Pero detrás de su bata blanca no quedaba rastro alguno de humanidad. Hasta que conoció a Samuel. Tenía 7 años, y desde que había ingresado en la planta de oncología pediátrica no había dicho una sola palabra. Su madre, Andrea, intentaba disimular el miedo con sonrisas torpes. Los médicos habían sido claros desde el principio: tumor cerebral infiltrante. Difícil acceso. Sin margen quirúrgico. Solo paliativos. Ningún protocolo ofrecía esperanza. Pero Samuel dibujaba. Cada mañana, al despertar, pedía lápices y hojas nuevas. No hablaba, no jugaba, no pedía ver la televisión. Solo dibujaba. Con trazos intensos, colores fuertes, una extraña precisión para alguien tan pequeño. No eran garabatos infantiles. Eran escenas. Historias. Siempre con los mismos elementos: un quirófano, una lámpara, una bata blanca. A veces un niño dormido. O despierto. Y, siempre, un hombre que lloraba. El doctor Vázquez no le prestó atención durante los primeros días. Era un niño más. Otro caso trágico. Otro expediente cerrado antes de tiempo. No creía en milagros. Solo en estadísticas. Hasta que, una mañana, al entrar en la habitación para hacer la revisión, encontró sobre su escritorio una hoja doblada. Era un dibujo. Hecho a lápiz. Mostraba a un niño pequeño acostado en una camilla. A su lado, un hombre alto, con bata. Y lágrimas cayendo de sus ojos. ¿Esto lo dejó él?, preguntó el doctor, sin mirar a la enfermera. Sí, respondió ella, con una sonrisa suave. Dice que es para usted. Lo dejó antes de dormir. Vázquez frunció el ceño. Tomó la hoja y la guardó en el bolsillo sin comentar nada. Siguió con su ronda. Pero esa noche, en su apartamento silencioso y aséptico, sacó el dibujo. Lo observó durante largos minutos. Era simple, pero inquietante. ¿Por qué ese niño lo dibujaba a él llorando? Intentó olvidarlo. Al día siguiente, Samuel le dejó otro. Esta vez, el dibujo mostraba un cerebro abierto. Pequeño, pero exacto. Lo que perturbaba era el detalle: una pequeña sombra negra, justo sobre el hemisferio izquierdo. Justo donde estaba alojado el tumor en las imágenes reales del TAC. Vázquez sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía ese niño dónde estaba la masa? ¿Quién le había dado acceso a los estudios? Preguntó a la madre. Ella lo negó todo. Samuel no había visto ninguna imagen médica. Solo escuchaba a escondidas. Y dibujaba. Esa noche, el doctor no durmió. Revisó todos los informes. Uno por uno. Repasó los cortes axiales. Las placas. Las conclusiones. Y entonces, algo lo inquietó. Un ángulo. Un leve desplazamiento. En los dibujos de Samuel, la masa parecía más superficial. Casi en contacto con una zona operable. Los informes, sin embargo, eran vagos. Ningún radiólogo se había atrevido a dar una sugerencia quirúrgica. Todos recomendaban sedación y cuidados paliativos. Vázquez decidió pedir una nueva resonancia, más precisa, con contraste y en cortes transversales más estrechos. Nadie entendió por qué. El niño estaba clínicamente desahuciado. ¿Para qué insistir? Pero insistió. Y los resultados lo dejaron helado. Había un error. La masa no era tan profunda como parecía. Estaba pegada al lóbulo frontal, con una raíz en forma de cuña, pero una parte quedaba expuesta, más accesible de lo que mostraban los estudios iniciales. No era garantía. No era fácil. Pero ya no era imposible. El doctor volvió a la habitación de Samuel esa tarde. Lo encontró despierto, sentado sobre las sábanas, con un lápiz azul en la mano. El niño levantó la vista, le sonrió y le tendió otra hoja. Esta vez, el dibujo era distinto. El quirófano, de nuevo. El niño. El médico. Pero ahora, no lloraba. Sonreía. Vázquez no dijo nada. Solo se sentó junto a él, por primera vez. Lo observó de cerca. Tenía los ojos grandes, oscuros, brillantes. Como si lo supiera todo. Como si esperara algo de él que nadie más podía dar.
¿Sabes lo que hay dentro de tu cabeza, Samuel? Preguntó el doctor, en voz baja. El niño asintió. ¿Y sabes lo que puede pasar? El niño volvió a asentir. ¿Y no tienes miedo? Samuel lo miró con una calma que le heló la sangre. Luego, lentamente, extendió una nueva hoja. En ella, había dibujado a su madre, llorando, abrazando a alguien con bata, y una fecha escrita en la esquina inferior, 21 de mayo. Vázquez sintió un golpe seco en el pecho. Ese día, era justo dentro de 4 semanas. ¿Qué significa esto? Samuel no respondió. Solo sonrió, como si la respuesta no hiciera falta. Esa noche, el doctor llamó a su mentor, un neurocirujano retirado, al que no hablaba desde hacía años. Le explicó todo. Le pidió opinión. El viejo médico, al otro lado de la línea, se limitó a decir: si crees que hay una oportunidad, no la ignores. A veces, los pacientes saben cosas que nosotros olvidamos mirar. Los días siguientes fueron una vorágine. Vázquez pidió estudios prequirúrgicos, análisis sanguíneos, consultas externas. Todo en silencio. Nadie debía saber aún. Temía las opiniones, los titulares, el esto no tiene sentido. Pero algo en su interior, algo que no reconocía, le decía que debía hacerlo. No por gloria. No por ego. Sino por aquel niño que, sin hablar una palabra, le estaba enseñando a escuchar. Mientras tanto, Samuel seguía dibujando. Uno por día. Y cada uno era más preciso, más simbólico, más inquietante. Mostraba fases de una operación. Personas que el doctor no conocía. Una sala con luz intensa. Una mano extendida. Una caída. Hasta que una mañana dejó el más extraño de todos. Era un corazón. Pero no anatómico. Un corazón rojo, de los que se dibujan en los cuadernos de niños. Y en el centro, escrito con letras torcidas, una palabra: tuya. Vázquez, por primera vez en años, sintió que el nudo en su garganta no era por rabia, sino por emoción. Y en ese momento, entendió que no solo se trataba de salvar a Samuel. Se trataba de salvarse a sí mismo. Te preparo ya la segunda parte, con la máxima carga emocional, el avance del plan quirúrgico y los giros que se avecinan. El doctor Vázquez no era creyente. Ni en Dios, ni en los milagros, ni en nada que no pudiera demostrarse con escalpelo o resonancia magnética. Pero Samuel estaba resquebrajando todas sus certezas, no con argumentos, sino con dibujos. Dibujos que parecían adelantarse a los acontecimientos, como si el niño viera lo que nadie más veía. Y ahora, ese corazón rojo con la palabra tuya dibujada en el centro le había dejado una herida nueva. Inexplicable. Hacía años que nadie lo llamaba tuyo. Él se había hecho a sí mismo una fortaleza. Cerró la puerta a la familia, a los vínculos, a la vulnerabilidad. Y sin embargo, aquel niño de 7 años lo estaba derribando con un simple lápiz de colores. Samuel no hablaba. Pero decía más con sus silencios que muchos adultos en una vida entera. La fecha en el dibujo, 21 de mayo, se acercaba. Faltaban 2 semanas. Vázquez lo tenía todo listo, en secreto. El comité ético aún no estaba al tanto. Su equipo habitual tampoco. Solo su mentor, el doctor Ríos, sabía que estaba considerando operar a un niño con un pronóstico desahuciado, basado no en datos, sino en la precisión de unos dibujos. Pero entonces llegó la noticia. El hospital debía hacer reformas urgentes en el quirófano principal. Por seguridad, no habría cirugías mayores durante los próximos 15 días. Una tormenta perfecta. Si no actuaba antes, perdería la ventana quirúrgica. Y el 21 de mayo se volvería una fecha más. Un símbolo vacío. Durante horas, Vázquez caminó por los pasillos del hospital sin rumbo. Sentía el tiempo tragándose su decisión. Cada minuto lo acercaba al abismo. Y cada vez que recordaba los ojos de Samuel, fijos en los suyos, volvía a sentir que tenía que intentarlo. No por ciencia. Por verdad. Esa noche, se presentó sin avisar en la habitación de Andrea, la madre. Ella estaba sentada junto a la cama, acariciándole el cabello al niño dormido. La mirada perdida. Los labios resecos de tanto callar. Vázquez cerró la puerta. Se quedó de pie, en silencio. ¿Va a decirme que no hay nada más que hacer?, preguntó ella, sin mirarlo. No. Vengo a decirle que creo que hay algo que aún no hemos hecho. Andrea lo miró sorprendida. ¿Cómo? El doctor respiró hondo. Samuel podría ser operable.
Si se confirma lo que vi en las últimas imágenes, hay una posibilidad. Mínima. Pero real. Andrea no sabía si llorar o reír. ¿Por qué ahora? ¿Por qué usted, precisamente? Vázquez bajó la mirada. Porque su hijo me está enseñando algo que olvidé hace mucho. A confiar. Andrea no necesitó más palabras. Lo había visto entrar 1000 veces. Frío, esquivo, distante. Pero esta vez, parecía un hombre que temblaba. Si hay una oportunidad, hágalo, susurró. Necesito su firma. Y necesito que confíe en mí. Ella firmó. Sin pestañear. Vázquez activó entonces un protocolo silencioso. Movilizó un quirófano alternativo. Redujo el equipo a 3 personas. Él mismo seleccionó a cada uno. Todos debían actuar con máxima discreción. A nadie más le explicó el origen de su intuición. Solo que se trataba de un caso urgente, fuera de calendario. La noche antes de la cirugía, Samuel le dejó otro dibujo. Era el mismo, el doctor, acostado en una camilla. Y Samuel, vestido de médico, tocándole el corazón con una linterna encendida. Vázquez guardó ese dibujo en su cartera. Como un escudo. Como una guía. La mañana del 21 de mayo llegó. Samuel entró al quirófano tranquilo. Casi sereno. Mientras lo anestesiaban, sus labios dibujaban una sonrisa. Andrea no pudo acompañarlo. Solo miró desde la distancia. Apretaba entre sus manos todos los dibujos que su hijo había hecho. La cirugía comenzó. El acceso fue complicado. Vázquez hizo la primera incisión sin vacilar, pero por dentro era un mar desbocado. Cuando accedió al lóbulo frontal, ahí estaba. La masa. Más superficial de lo que habían diagnosticado inicialmente. Pegada a una vena, sí. Infiltrante, sí. Pero con un borde delimitado. Había margen. La operación duró casi 5 horas. En el momento más delicado, cuando debía decidir si avanzar o cerrar, recordó uno de los primeros dibujos. Un niño despierto, el cirujano llorando y una lámpara encendida justo sobre su cabeza. Alzó la vista. La lámpara del quirófano parpadeó. Solo un segundo. Una chispa. Un detalle. Pero sintió que era un aviso. No una coincidencia. Siguió. Milímetro a milímetro. Célula a célula. Hasta que extrajo todo. El tumor entero. Lo colocó en el recipiente estéril. Y entonces, lloró. Delante del equipo. Sin pudor. Como en los dibujos de Samuel. Cuando salió del quirófano, Andrea corrió hacia él. Su cara lo decía todo. ¿Está? Está vivo. Y lo logramos. La madre cayó de rodillas. Días después, Samuel despertó. No habló. No hizo gestos. Solo pidió papel. Y dibujó. Un nuevo corazón. Y esta vez, en vez de tuya, escribió. Nuestra. Vázquez lo abrazó por primera vez. No como doctor. Sino como humano. El hospital entero lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. Samuel había sobrevivido a una operación imposible. El caso sin esperanza ahora caminaba por los pasillos, delgado, sí, con vendajes aún frescos, pero con la mirada viva. El niño que no hablaba comenzaba a emitir sonidos. Palabras sueltas. Risitas contenidas. Su madre lo miraba como si fuera un milagro andante. Porque lo era. Pero no todos sabían la historia completa. El doctor Vázquez, aunque lo felicitaban por su hazaña quirúrgica, evitaba el protagonismo. Rechazó entrevistas. No quiso artículos. Ni siquiera permitió que pusieran su nombre en el informe oficial. Decía que había sido un procedimiento colectivo, que el mérito era del equipo. Pero en realidad, sabía la verdad. Lo que había guiado aquella operación no había sido su bisturí, sino los dibujos de Samuel. Los seguía guardando en una carpeta dentro de su despacho. A veces, por las noches, los sacaba, uno a uno, y los contemplaba como si fueran mapas de una batalla interna que había ganado sin entender del todo cómo. Pero había uno que no podía dejar de mirar. Aquel último dibujo, con un corazón en el centro y la palabra nuestra. Lo miraba y sentía algo que nunca antes había sentido, pertenencia. Y sin embargo, había una duda que no lograba apagar. ¿Por qué Samuel sabía tanto? ¿Por qué dibujó la lámpara que parpadearía justo en medio de la operación, el gesto de llanto exacto, los movimientos quirúrgicos casi clínicos sin haber visto ninguno? ¿Cómo explicarlo? Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín del hospital, Vázquez se atrevió a preguntar. «Samuel, ¿cómo sabías todo eso?»
El niño lo miró con esos ojos enormes, oscuros, transparentes. No respondió con palabras. Solo se encogió de hombros. Luego se agachó, recogió una ramita caída y comenzó a dibujar sobre la tierra húmeda. Una camilla. Una silueta acostada. Una figura de pie, con bata. Y una tercera figura, más pequeña, que los abrazaba a ambos. Vázquez no entendió. ¿Y esa figura?, preguntó. Samuel levantó 3 dedos. Luego los bajó. Y escribió con la ramita en la tierra. Antes. Esa noche, atormentado por la inquietud, Vázquez revisó los archivos antiguos del hospital. Pidió acceso a historiales que ya no estaban activos. Buscaba algo. No sabía qué. Y entonces lo encontró. Un nombre. Un bebé ingresado hacía 7 años. Prematuro extremo. Apenas sobrevivió 2 semanas. Lo habían llamado Samuel. La madre era Andrea. El padre, desconocido. El niño falleció. O eso decían los papeles. Pero al cruzar datos, vio algo que lo congeló. Ese bebé murió el 21 de mayo. El mismo día que Samuel había dibujado como fecha clave. El mismo día en que fue operado. Volvió a leer. Un error administrativo. 2 pacientes registrados con el mismo nombre el mismo año. Un cambio de etiquetas. Un traslado de habitación. El Samuel que sobrevivió no era el que murió. Ese niño era el mismo. Pero lo más perturbador no era eso. Era que Samuel, durante años, había dibujado escenas del hospital desde antes de haber entrado. Quirófanos de hace años. Instrumentos antiguos que ya no se usaban. Médicos que ya no estaban. Y siempre, el doctor Vázquez, más joven, de espaldas, con las manos ensangrentadas. La conclusión fue ineludible. Samuel no solo tenía una sensibilidad especial. Tenía memoria. Pero no de esta vida. O al menos, no como los demás. Una memoria que trascendía lo que la medicina podía explicar. Un alma vieja. Reencarnada. Llamada a cerrar un ciclo. Vázquez no habló con nadie de lo que descubrió. Lo guardó como un secreto sagrado. No por miedo, sino porque entendió que algunas verdades no están hechas para ser diseccionadas. Se sienten. Se honran. Se protegen. Meses después, Samuel recibió el alta definitiva. Fue una ceremonia pequeña. Él pidió solo una cosa, que el doctor estuviera allí. No como médico. Como amigo. Vázquez llegó puntual. Le regaló un cuaderno nuevo. Blanco. Sin dibujos. Samuel lo abrazó con fuerza. Luego escribió su primera frase completa desde que comenzó todo. Ya no necesito dibujar. Ahora puedo vivir. Y lo hizo. Entró a la escuela. Hizo nuevos amigos. Y cada vez que alguien le preguntaba por su cicatriz en la cabeza, respondía: es donde el doctor me tocó el corazón, sin tocarlo. El doctor Vázquez ya no era el mismo. Había dejado de ser el neurocirujano de hielo. Ya no evitaba los cumpleaños del personal. Se quedaba más tiempo con los familiares. A veces, salía a caminar sin auriculares. Y sobre todo, volvió a escuchar. Una mañana, encontró sobre su escritorio un sobre sin remitente. Dentro, una hoja doblada. Un dibujo nuevo. Era un quirófano. Un médico llorando. Y un niño que, esta vez, lo abrazaba desde atrás, con alas. No decía nada más. Solo una palabra escrita con rotulador azul. Gracias. Y ese día, por primera vez en su vida, el doctor Vázquez colgó un dibujo en la pared de su consulta. Y se permitió llorar. Pero no de tristeza. Sino de amor. Del que no se explica. Del que, simplemente, se siente. ¿Quieres ahora el resumen final de la historia, el título definitivo, la descripción optimizada, las etiquetas y la versión con comas para subir a tu plataforma?